Bienvenidos. El título de esta charla es Biopsia líquida avances. Descubrimiento de firmas moleculares en plasma de niños afectados por cáncer. Soy la doctora Verónica Ponce Castañeda y trabajo en la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Agradezco la oportunidad de presentar estos resultados porque considero que tienen un gran potencial aplicativo, particularmente en cáncer. Mis intereses de investigación se enfocan en el estudio del cáncer y el desarrollo de biomarcadores accionables. En esta charla hablaré brevemente sobre biopsia líquida, Mirnas, el banco de tejidos de familias afectadas por retinoblastoma, en el que he trabajado desde que inicié mis actividades como investigadora en el IMSS y los resultados de la exploración de Mirnas como biomarcadores y su potencial aplicativo. Para empezar, la biopsia líquida se define actualmente como todos los componentes tumorales detectables en la sangre. Las ideas precursoras de este concepto se pueden visualizar en una línea de tiempo iniciando en 1869, con la primera descripción de células tumorales identificadas durante el análisis microscópico de la sangre de pacientes con cáncer. Otro componente de la biopsia líquida es el DNA circulante libre de células. Se describió en 1948 en sujetos sanos y en 1989 se determinó que los pacientes con cáncer tienen mayores niveles circulantes de DNA libre. También forman parte de la biopsia líquida los exosomas, que son vesículas circulantes en los líquidos corporales. Tienen su precursor conceptual en la vesiculación, que es la formación de vesículas microscópicas de tamaños muy heterogéneos descritas en 1967. Se denominaron como exosomas en 1983 a un subconjunto de vesículas comprendidas entre 40 y 100 nanómetros de diámetro. Estas partículas contienen moléculas bioactivas que participan en múltiples procesos biológicos, constituyendo un sistema de comunicación intercelular del microambiente local y de larga distancia, ya que se fusionan con las células blanco, introduciendo su cargamento. También forman parte de la biopsia líquida los Mirnas, descubiertos inicialmente como componentes intracelulares en 1993 y que fueron identificados inesperadamente en sangre en el 2008. Los resultados de esta charla se enfocarán sobre esta especie molecular. Los Mirnas se descubrieron en C. elegans. Tienen aproximadamente 21 nucleótidos de longitud. Son reguladores negativos de la expresión genética, inhibiendo la síntesis de proteínas. Son tan importantes que los equipos de investigadores que los descubrieron recibieron el premio Nobel. En mamíferos están involucrados en la regulación de procesos tan importantes como la proliferación, la diferenciación y la apoptosis, entre muchos otros. Y en humanos hay aproximadamente 2.500 mirnas. Ocurre que los mirnas tienen ciertos atributos de interés clínico, particularmente en cáncer, ya que los tumores excretan grandes cantidades de mirnas en la sangre, cambian su expresión en respuesta al tratamiento, son estables en sangre periférica, por lo que su obtención implica un procedimiento de mínima invasión y el conjunto de estos atributos los convierte en biomarcadores potenciales. Por otra parte, me interesa estudiar el retinoblastoma, que es un tumor maligno intraocular de la infancia temprana, que puede afectar uno o ambos ojos. Me interesa su biología y descubrir sus causas. Esto lo hacemos mediante un estudio de casos y controles y así organizamos un biobanco de tejidos que incluye los tumores y muestras de sangre de casos y de controles. Cuando nos enteramos que los mirnas circulantes podían discriminar pacientes con cáncer de pacientes sanos, decidimos explorar con herramientas de alta densidad, las llamadas ómicas, si podríamos encontrar la relación del mirnoma del tumor con el mirnoma en la sangre y las diferencias que podría haber en el plasma de los controles. Solicitamos y obtuvimos recursos de CONACYT para realizar esta exploración empleando los chips de Affymetrix. Brevemente, se purifica el RNA de plasma, se marca enzimáticamente con biotina, se hibrida en el chip una noche, se lava lo que no se haya hibridado y se revelan las moléculas hibridadas con otra reacción enzimática que produce fluorescencia, que se detecta y cuantifica en un escáner que arroja tablas con datos, muchos datos. El tipo de datos más comúnmente analizados son obviamente los datos de expresión, que son datos continuos, cuyos valores arbitrarios de fluorescencia van de 0 a 14. Se emplean agrupamientos jerárquicos y mapas de calor,
para mostrar el contraste entre tejidos tumorales y normales. Sin embargo, es prácticamente imposible conseguir retinas sanas como control de tejido normal para analizar retinoblastoma. Para salvar esta complicación, decidimos usar los datos de detección que el escáner también ofrece. Estos valores equivalen a expresado y no expresado, y también se pueden realizar agrupamientos jerárquicos. Empleando solo dos colores en los mapas de calor, se obtienen panoramas globales de tanto elementos expresados como de los no expresados. Esta estrategia simplifica un poco lo de por sí complicado. El agrupamiento jerárquico no supervisado de todas las muestras, empleando los datos de expresión, se ve así. Y la misma técnica de agrupamiento, pero usando el puntaje de detección, se ve así. Efectivamente, se agrupan con claridad por una parte los tumores y por otra parte los casos y los controles. ¿Cómo analizamos esto? Bueno, poco a poco. Primero, el mirnoma de los tumores. Extrajimos los datos de los tumores y encontramos un clúster o conjunto de mirnas compartidos por todas las muestras, compuesto por 142 elementos. También encontramos un gran clúster de mirnas no expresados o ausentes y variabilidad importante. Los datos de expresión indican que los 142 están expresados a la alta. La búsqueda bioinformática de blancos regulados por tan solo 5 mirnas dentro de este clúster de 142 mirnas arrojó 48 genes supresores de tumores. Además, el análisis del agrupamiento no supervisado de uno de los clústeres variables agrupó las muestras en dos ramas y al sobreponer los fenotipos encontramos que de manera muy cercana corresponden al sexo de los pacientes. Y el análisis diferencial arrojó 36 mirnas diferenciales por sexo. Con este panorama mirnómico inicial producido con un novedoso método de análisis que ya publicamos, entonces nos enfocamos al análisis mirnómico circulante y las diferencias entre casos y controles. Aunque este mapa de calor están incluidos los datos de mirnas y en exosomas, solo mostraré los resultados que encontramos en plasma, que es el compartimento donde encontramos la firma más robusta. En el agrupamiento jerárquico de plasmas casos, identificamos un clúster de 28 mirnas compartidos y en los controles un clúster de solo 13 mirnas compartidos. Para identificar si hay elementos comunes y exclusivos, usamos diagramas de Venn y encontramos la tan buscada firma exclusiva de casos compuesta por 19 mirnas. También encontramos 9 elementos compartidos y solo 4 elementos exclusivos de controles. Para determinar cuántos elementos de la firma de 19 mirnas se pueden detectar también en el tumor, volvimos a usar diagramas de Venn y encontramos que 14 de los 19 mirnas también están detectables en el tumor. Nuestra firma, pues, es de 19 analitos en plasma. Decidimos, sin embargo, ir más allá y nos preguntamos, ¿estarán codificados en este tipo de firmas circulantes otros rasgos fenotípicos como el sexo? Para contestar esta pregunta, agrupamos ahora a los sujetos por sexo y efectivamente encontramos clústeres compartidos, 14 mirnas en niñas y 13 mirnas en niños. Usando la misma estrategia con diagramas de Venn, descubrimos que efectivamente una firma de 5 mirnas en niñas existe y una firma de 4 mirnas en niños. La búsqueda bioinformática de blancos potenciales arrojó genes involucrados en síntesis de hormonas correspondientes, haciendo plausibles los hallazgos. Esto no es trivial, es muy relevante porque indica que si fenotipos tan fundamentales como el sexo están representados en firmas circulantes específicas, es altamente probable que muchos otros fenotipos estén asociados a firmas específicas. ¿Qué fenotipos de interés? Bueno, nos estamos acercando al final de la charla y esto corresponde a las perspectivas a futuro de estos proyectos. Sustituyamos casos y controles por un problema con gran relevancia clínica en donde una firma molecular en plasma puede resolver el problema. Digamos, respuesta a quimioterapia. Si la ruta que estamos siguiendo funciona, muy probablemente descubriremos las firmas moleculares asociadas. Estas firmas pueden desarrollarse como pruebas de laboratorio y permitirán tomar acciones a los médicos en favor de pacientes, evitando toxicidades innecesarias a quienes no respondan al tratamiento, ahorrando recursos a la institución, evitando tratamientos inefectivos y además generando pruebas de laboratorio con potencial patentable y comercializable. Bueno, la parte del análisis mirnómico en plasma en RB también ya ha sido publicada y con esto termina la charla. Muchísimas gracias.